Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1 en esta nueva temporada. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por ser parte de esta serie que aborda, como usted sabe, a los medios de comunicación, a las tecnologías que tienen que ver, pues justo con este consumo que usted hace de contenidos, con Internet, con las redes sociodigitales. En fin, este es un medio para que reflexionemos pues justo sobre lo que está pasando en el ecosistema digital. Y uno de los temas que nos ha ocupado en los últimos días tiene que ver, como usted sabe, con Venezuela. A partir de los hechos ocurridos en este país, se han desarrollado, podríamos decir que una profusa cantidad de campañas de desinformación, que a su vez vulneran derechos fundamentales. El derecho a la información es uno de ellos. Pero también, por ejemplo, se fomentan los discursos de odio. Esto es algo muy delicado que vamos a analizar con nuestro invitado, con nuestro padrino de esta temporada, Luis Ángel Hurtado, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. Hola Gabriel, es un gusto para mí saludarte en esta primera emisión de 2026. A continuación, algunas de las noticias más relevantes de la última semana en materia de telecomunicaciones. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones lanzó un plan de diálogo con el sector empresarial para conocer sus necesidades en el uso del espectro radioeléctrico con miras al Plan de Licitaciones 2026. El objetivo es mejorar la conectividad en México con tecnologías avanzadas como 5G, ofrecer cobertura a más mexicanos y garantizar que las reglas de asignación de frecuencias sean claras y confiables. Este proceso incluye mesas de diálogo itinerantes que ocurrirán del 9 de enero al 23 de marzo en ciudades como Querétaro, Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Oaxaca, Veracruz y Baja California. El tablero mediático sigue moviéndose en México. La venta de acciones de Emilio Azcárraga Gallán en Televisa ha reconfigurado la estructura interna del conglomerado y alimenta la incertidumbre sobre el rumbo editorial y financiero del grupo. Aunque Televisa insiste en que se mantiene estable, el mensaje hacia el mercado es otro. Una empresa que se achica, redefine prioridades y trata de sobrevivir en un entorno audiovisual dominado por plataformas y por la reducción acelerada de ingresos publicitarios en TV abierta. En la radio también hay cambios. La nueva alianza entre Claro Sports, el diario deportivo AS y W Radio a través de W Deportes marca la mayor reconfiguración del periodismo deportivo en radio en una década. W Deportes estrenó una programación reforzada con 18 horas diarias de contenido deportivo y un elenco de alto perfil, mientras Claro Sports aporta su infraestructura de streaming y AS su prestigio editorial internacional. El movimiento también confirma el crecimiento estratégico de Carlos Slim en el terreno deportivo, un espacio históricamente dominado por Televisa y TV Azteca. El diario Excelsior publicó esta semana un reportaje en el que la estratega y experta en marketing político Gisela Rubach advierte que la inteligencia artificial, los deepfakes, las granjas de bots y el procesamiento masivo de datos personales están llevando los procesos electorales a un punto crítico. En entrevista con el periódico, Rubach alerta que sin una regulación legal y ética clara, estas herramientas pueden transformar las elecciones en simulaciones virtuales, donde se manipula la información y se le dice a cada persona exactamente lo que quiere escuchar, apoyados en Big Data, Machine Learning y algoritmos. En paralelo, a nivel internacional, el Reino Unido exigió a Elon Musk que su plataforma X tome medidas urgentes contra los deepfakes sexuales generados por IA, en particular aquellos que involucran a niñas, niños y mujeres sin su consentimiento. En respuesta, Grok desactivó el pasado fin de semana su función de creación de imágenes para los usuarios que no pagan. Y en información de casa, TV UNAM estrenará la serie documental a 30 años de la reactivación del Popocatépetl, una producción que recupera 3 décadas de investigación científica, monitoreo volcánico y trabajo universitario alrededor del Popo. El estreno fue este jueves 8 de enero a las 7:30 de la noche por el canal 20.1, la señal de TV UNAM.
La serie consta de 5 capítulos, que se transmitirán todos los jueves hasta el 5 de febrero. Cada episodio presenta entrevistas con especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM y materiales inéditos sobre la actividad del volcán desde 1994. Habrá también retransmisiones los sábados a las 5 de la tarde para quienes deseen volver a verlo. No se lo pierda. Hasta aquí algunos de los temas más comentados de la última semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón por esta información y por supuesto damos la bienvenida a Luis Ángel Hurtado. Qué gusto tenerte nuevamente en Media 20.1 y como decíamos, de padrino. Muchas gracias, Gabriel. Para mí siempre un honor estar en este espacio tan importante de la televisión mexicana. ¿Tú cómo has visto esta cobertura de los lamentables, vamos a calificarlo de esa manera, claro. hechos ocurridos allá en Venezuela en el ámbito informativo? Híjole, pues vamos a decir que vamos a tener dos grandes polos informativos desde la óptica, digamos, de la cobertura de los medios. Por una parte tenemos el polo que ha celebrado o celebra precisamente la intervención que hizo Estados Unidos a pues el gobierno de Venezuela, y donde destaca precisamente todo lo concerniente a este discurso de la democracia, la libertad de expresión, de la, pues básicamente la libertad, digamos, social del pueblo de democracia. Y en ese sentido, a digamos, este polo, pues se encargó precisamente de tachar al gobierno de Venezuela como un gobierno, pues, de dictadura, autoritario, de corrupto, bueno, todos los peyorativos que pues conocemos. Y es una cobertura, pues básicamente que exaltó y celebró precisamente, pues vamos a decirlo, hasta lo celebraron como un derrocamiento precisamente, pues del dictador, y plenamente justificado, ¿no? Desde su punto de vista. Desde su punto de vista, exactamente. Entonces tenemos este polo que hay que decirlo así, Gabriel, es un polo que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, no es algo que durante la coyuntura, pues digamos, lo hicieron, no. Ya venían desde hace varios años, desde pues de que el movimiento chavista pues logra llegar a la presidencia, digamos, en Venezuela, pues se ha encargado precisamente de construir esa narrativa de gobierno dictatorial, autoritario, corrupto, etcétera, etcétera. Pero que en general es, un movimiento de la derecha internacional, ¿no? Exactamente. Que ve a estos regímenes, digamos, que tienen una posición de izquierda como los enemigos a vencer. Exactamente, lo acabas de decir muy bien. Digamos que presentan los buenos y los malos, vuelven, digamos, a la realidad una dicotomía entre lo bueno, lo malo, blanco y negro, y precisamente buscan tratar de construir una narrativa en la cual pues justifican precisamente las acciones o justificaron las acciones del gobierno de Donald Trump. Ahora, tenemos ese polo, pero ahora tenemos el otro polo, el polo precisamente que busca transmitir pues lo que a todos reflectores internacionales fue una severa intervención y daño precisamente al derecho internacional y a la soberanía del pueblo venezolano. Por supuesto, busca también transmitir el trasfondo que ha habido de esta intervención, que no necesariamente es la democracia, la libertad de expresión o todo lo que tiene que ver con el autoritarismo, sino todo lo contrario, los intereses que hay detrás de todo ello, con lo que viene a hacer con pues los recursos naturales y por supuesto todo lo que viene que ver con el petróleo. En ese sentido, pues este polo pues también busca destacar esto y sobre todo también busca destacar esta parte pues que actualmente está desempeñando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el cual no respeta ningún derecho de ningún tipo. Bueno, y el mismo presidente lo ha dicho, ¿no? Sí, claro. Que él considera que su punto de vista debe ser el imperante, ¿no? Sí. Él decía que algo así como que se guiaba por su propia moralidad. Moralidad, exactamente. Por encima de mí nadie, casi lo decía, ¿no? Entonces, esa parte, pues también estos medios han destacado diciendo, pues bueno, ¿hasta dónde entonces estamos recurriendo a un estado del famoso justnaturalismo? El más fuerte va a estar sobre el más débil y donde básicamente, pues todos aquellos convenios y todos tratados internacionales que se hicieron, pues se han tirado, digamos, a la basura. En ese sentido tenemos estas dos polos, estos dos grandes polos de cobertura desde las ópticas y también hay que decirlo así, cada uno narrando desde su punto de vista, pero en ese sentido hay que decirlo también abiertamente, ¿cuál de estos ha penetrado más? ¿Cuál ha tenido más eco?
yo me dediqué a hacer, digamos, una revisión, digamos, en el impacto, digamos, en los medios digitales. Y es muy interesante que la narrativa de del polo, digamos, vamos a decirlo, que celebró, digamos, pues la caída de Nicolás Maduro, tuvo mayor resonancia. Ah, mira, tuvo eso. mayor resonancia en el ecosistema digital. Desde Ahora, los pero yo creo hashtags, que también hasta en el mediático. por supuesto, No, digo, porque la mayor parte de los medios, tenemos una enorme concentración de medios comerciales. Exacto. ¿No? Comparado pues con los medios públicos o los medios comunitarios, Exacto. alternativos. Y ahí pues lo que impera pues es justo una visión mucho más cercana a la derecha. Sí, totalmente. Entonces, tuvo un mayor impacto el número de horas que le dedicaron, digamos, a la transmisión, digamos, de este suceso. No se diga, los medios estadounidenses todos se volcaron a hablar del tema y desde una óptica, pues, justificando precisamente esto que estamos platicando de, pues la necesidad del pueblo venezolano de una democracia, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y ahí vemos precisamente los efectos que tiene, porque es como una cascada en este sentido, Gabriel. Inician, digamos, la transmisión y luego hay otros medios que retoman las mismas frases, inclusive las mismas tomas, los mismos comentarios y se vuelve pues una caja de resonancia muy fuerte. En el caso de México, pues así se dio en muchos medios de comunicación, digamos, vamos a decirlo, pues apegados a este discurso, pues lo transmitieron pues abiertamente, le dieron más eco y por supuesto más apoyo. En ese sentido también en las redes sociodigitales ocurrió exactamente lo mismo. Estos medios y digamos, esta narrativa pues tuvo mayor resonancia. Nada más por decirlo en X, los hashtags que se posicionaron los primeros 2 días, digamos, después de la intervención de Estados Unidos, pues estaban asociados precisamente a la dictadura, a la caída de Nicolás Maduro, al autoritarismo, a todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, el derecho, exactamente, todo Ahora eso. sí va a haber democracia en Venezuela. Exactamente. ¿No? Que estos se cayeron, o sea, estos hashtags y estas tendencias se fueron cayendo básicamente cuando el presidente de los Estados Unidos empezó a hablar. Cuando empieza a hablar, de hecho, el primer comentario que hace de que pues, realmente lo que había de fondo pues, era el petróleo. Claro. Era el petróleo y lo dijo así abiertamente él. Sí. O sea, no, la democracia no me interesa, todo eso. A mí lo que me interesaba era el petróleo. En ese sentido, estas tendencias empezaron a cambiar y propiciadas precisamente por el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, si el presidente de los Estados Unidos no hubiera hablado, se hubieran mantenido más tiempo. Pero a lo que voy con todo esto, Gabriel, es básicamente la forma en cómo estas narrativas se transmitieron, se mantuvieron en todos los ecosistemas, en el mediático tradicional, o sea, en la prensa tradicional, la radio, la televisión y por supuesto la prensa, pero también en el digital, cómo se mantiene esta narrativa, cómo yo lo asimilo como una avalancha informativa y cómo poco a poco la otra narrativa pues empezó a cobrar cierto revuelo cuando ciertas voces disidentes empezaron a cuestionar, a criticar el tema de la soberanía, el tema pues del derecho internacional, pues como que empezaron poco a poco a tener destellos, vamos a decirle así, pequeños destellos, y poco a poco, digamos, se fue equilibrando a lo largo de la semana, digamos, esta cobertura y este tratamiento informativo. Ahora, yo como tú, soy un usuario y como seguramente muchos de nuestros y nuestras televidentes, a mí me dio la impresión de que ahora tuvimos más campañas de desinformación y de que también ahora, gracias a estas herramientas de inteligencia artificial, como que se ha potencializado. ¿Tienes también esta percepción? No, de hecho sí, digamos, fue una campaña muy bien orquestada en todos los sentidos. Yo lo marco en 3 momentos. El primer momento que yo detecto, de hecho, para fortuna mía, yo estaba despierto justamente cuando ocurre, digamos, esta intervención que ocurrió en la madrugada del 3 de enero. ¿A qué horas ocurrió? A las 2, aproximadamente 2 de la mañana. Yo estaba despierto, mira. pues básicamente pues con la familia, platicando y monitoreando, estaba viendo las redes sociales y de repente veo pues que empiezan a surgir las primeras imágenes. Lo cual yo soy muy cauto y digo, a ver, vamos a esperar a ver si son reales, no son reales, si realmente es una intervención. Entonces, bueno, conforme fue desarrollándose la información,
me empecé a percatar que algunas de las imágenes como que no correspondían a ello porque ya las había visto yo antes en otra cobertura. Y justamente cuando me meto a analizar, muchas de las imágenes del famoso bombardeo de la intervención norteamericana no correspondían precisamente a los hechos precisamente que estaban ocurriendo en Venezuela. Correspondían básicamente al conflicto de Palestina e Israel, a la primera intervención precisamente de Israel a Palestina, y ahí fue cuando dije, híjole, aquí hay una campaña desinformativa muy fuerte, digamos, detrás de ello. Ese es un primer momento para buscar exaltar, y después, digamos, veo esos videos que sí corresponden a un momento verdadero, pero que son sacados de contexto, y veo a las personas que empiezan a compartirlo. Veo que hay una intención, Gabriel, de transmitir una narrativa en la cual se buscaba exaltar la superioridad armamentística de Estados Unidos y la inferioridad precisamente de Venezuela, en todos los sentidos. Una palabra que se replicó muchísimo fue operación quirúrgica, ¿no? O sea, que yo vi, que repliqué y dije, a ver, sí está bien que estemos interconectados, pero no todos pensamos igual. Y se me hizo una operación en cadena de muchos exaltando precisamente eso de la operación quirúrgica. Vamos a hacer ahí una pausa, nos quedamos en ese primer, digamos, episodio que tú viste después de lo que ocurrió esa madrugada, pues en la que fue, ¿qué calificativo o más bien qué sustantivo dirías? ¿Captura, detención? Ha habido incluso hasta un debate, ¿no? Sí, totalmente. Yo diría que es una captura. Una captura. Una captura. Bueno, nos quedamos en ese primer momento. Por favor, no se vaya, vamos a seguir hablando sobre el papel de los medios, de las redes, de lo que ocurrió en el mundo sociodigital en torno justo de estos hechos ocurridos en Venezuela. Gracias por continuar en Media 20.1 en esta nueva temporada del 2026. Por cierto, nuestros mejores deseos para usted, para sus familias. Nunca está de más, aunque ya estemos un poquito adelantados en enero, pero siempre, por supuesto, desde TV UNAM, todo nuestro cariño y pues todos los mejores deseos para usted. Y antes del corte, Luis Ángel Hurtado, platicábamos de estas diferentes etapas que te tocó ver y analizar después de la captura, dijiste, sí, ¿no? Captura, que era captura. Captura de Nicolás Maduro. Entonces, se activó la campaña de desinformación desde el primer momento con videos falsos. Sí, totalmente. Y después, la segunda etapa, ¿en qué consistió? Fíjate que la segunda etapa ya es cuando, digamos, ya hay información más avanzada de que sí realmente estaba ocurriendo, digamos, esta intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y se dio precisamente con una suerte de rumores diciendo que sí se había capturado a Nicolás Maduro, que fue una operación de extracción. Y ahí hay algo que entonces interviene pues un elemento, una herramienta que ahorita está en boga de todos, que es la inteligencia artificial. Sí. Empiezan a circular imágenes o videos de la famosa detención de Nicolás Maduro. Una primera imagen que yo detecto es a Nicolás Maduro, digamos, portando un traje, o sea, estando de traje, y que van elementos de la DEA, o sea, ahí custodiándolo y precisamente arrestándolo, ¿no? Que va esposado y todo eso. Cuando yo veo eso, digo, a ver, en primer lugar, la DEA, o sea, Sí. ¿cómo, si es una intervención militar, o sea, cómo está esto? Es una primera sospecha. Segundo, pues es en la madrugada, no creo que esté de traje en la madrugada, ¿no? O sea, es un primer elemento. Ya cuando empiezo a revisar muy bien la imagen, o las imágenes que empezaron a surgir, veo que esta no corresponde precisamente a la realidad. Y aparte de eso, yo ubico un elemento de que si ya está detenido, pues el primero que tendría que decirlo es el presidente de los Estados Unidos, diciendo, sí, efectivamente lo detuvimos, aquí ya tenemos a Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se estaba creando precisamente el caldo de cultivo idóneo para que después, minutos o una hora después, efectivamente Donald Trump saliera en su red sociodigital, esta Truth Social, a enunciar precisamente que sí se había detenido, pero lo interesante es que no comparte ninguna imagen, Gabriel. Eso es lo interesante de ello. Sí Casi se da no hay imágenes, no, de hecho ¿verdad? casi de eso. no hay imágenes Digo, de la salvo detención. el del PANTS, ¿no? Exactamente, la del pero eso es ya cuando ya lo tienen custodiado. Incluso ni del operativo. Nada. Eso como que
quedó ahí Ajá. como que no existe, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue cuando dije, a ver, entonces se estaba construyendo precisamente una narrativa, precisamente exaltando pues la captura de Donald Trump. Y se utilizaron elementos de la inteligencia artificial para manipular imágenes y también video. Entonces, ahí ya tenemos una segunda oleada para, digamos, generar toda digamos, esta campaña de desinformación que hay. Y una tercera oleada que detecto es básicamente cuando ya se anuncia que está detenido y que tiene que ver con la celebración, o sea, la celebración del pueblo de Venezuela, que son manifestaciones, marchas, supuestos actos de decapitación de estatuas o que estaban tumbando estatuas. Y ahí es cuando empiezo también a revisar porque veo algunas imágenes que no corresponden o que yo también ya había visto en algún momento, ¿no? Encuentro de dos tipos, unas que ya había visto, que corresponden precisamente a imágenes digamos, de la campaña pues de Venezuela en el 2024, bueno, finales del 2024, 2023, 24, y que corresponden a una propaganda que están retirando precisamente de Nicolás Maduro. Esa imagen yo la veo y al momento que la veo digo, a ver, yo ya la había revisado, ya la había visto, no corresponde a la realidad. La hicieron o la trataron de incrustar con una narrativa diciendo, ahora el pueblo de Venezuela está inclusive quitando los carteles espectaculares del dictador, del autoritario, del líder, etcétera, etcétera, y pues ahora está esta manifestación. Esa es una primera etapa que encuentro. Y una segunda, que es la famosa imágenes donde están tumbando las estatuas de Chávez y por supuesto también la estatua de Maduro, que está ahí en el Paseo Bolívar, que pues es muy conocido y que veo y digo, a ver, yo para fortuna he estado ahí y no me acuerdo que estuviera de esta forma, ¿no? También ahí encuentro ciertos elementos de sospecha o que no corresponden, empiezo a revisarlos y muchas de esas imágenes no corresponden precisamente tampoco al evento que está ocurriendo, sino más bien a las manifestaciones que se dieron precisamente en la elección 2024, esta elección tan polémica y digamos tan cuestionada. Esa elección también, digamos, esa imagen también es sacada, esos videos son sacados de la realidad y las incrustan en otro. Y encuentro un último, digamos, elemento de esta tercera oleada que tiene que ver con las famosas pintas. Las pintas manifestándose de pues, la caída precisamente de Nicolás Maduro y del chavismo, ¿no? Y de las manifestaciones inclusive hasta de miembros del Estado ahí manifestándose de que pues ha ido, digamos, el tirano, ¿no? Todo esto lo reviso y también corresponden precisamente a imágenes elaboradas con inteligencia artificial, ya sea fijas o en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que buscaron generar en digamos, en esta primera etapa o en esta etapa o estos eventos que ocurrieron, estimado Gabriel? Pues por una parte buscar demostrar la superioridad de Estados Unidos frente al pueblo venezolano. Segunda etapa, el descontento supuesto, no apoyo del pueblo venezolano hacia el gobierno, digamos, de Nicolás Maduro y el movimiento chavista. Y tercero, también exaltar esta parte pues de la demostración de poder del gobierno, digamos, de Estados Unidos con esta supuesta operación quirúrgica para la extracción de Nicolás Maduro. En ese sentido, todo esto también después los colegas periodistas que estuvieron precisamente en Venezuela, pues empezaron a demostrar que no fue ni quirúrgica la operación como lo dicen, también hubo, digamos, una resistencia por parte del operativo. Pues los muertos, ¿no? Exactamente, ¿Cuántos se habla? ¿De 20 o 30? 20, 30 muertos, o sea, de efectivos también de Estados Unidos que cayeron, digamos, en esta operación y también destacando precisamente que todas estas manifestaciones pues no existieron, no se dieron. Aunque se pudieron haber impulsado desde pues justo esta manipulación que Exactamente, se difundió. y ahí es cuando entramos a este debate, Gabriel. ¿Qué se buscaba también detrás de ello? Pues por una parte manipular precisamente al pueblo venezolano para salirse y manifestarse, o inclusive personas que están fuera de Venezuela para pues también manifestarse, ¿no? Entonces hay un interés ahí muy importante para demostrar precisamente pues las acciones por una parte de Estados Unidos, celebrarlas, aplaudirlas, pero por otra parte tratar pues de poner contra la pared al pueblo de Venezuela contra el gobierno, digamos, de Nicolás Maduro. Entonces, aquí vemos una clara intención, hay toda una suerte de generación de fake news o deepfake
que fueron intencionales y que no se hicieron en el momento, estimado Gabriel, que hubo una planificación muy bien orquestada para lograr, digamos, tener ese impacto y por supuesto tener, pues, lógicamente, la narrativa que buscaron imponer estas primeras horas y estos primeros días. Y que implica grandes recursos económicos, Por ¿no? supuesto. Hasta donde sabemos Sí, sí, generar todo este tipo de campañas. Por supuesto, porque no solamente es generar, digamos, las imágenes con inteligencia artificial o localizar esos videos que quisieron hacer pasar por verdaderos, sino que implica también una operación también de bots o de amplificación, digamos, en las redes sociodigitales, para que estos videos o estas imágenes se posicionaran en los primeros, vamos a decir, los primeros lugares de las diferentes redes sociodigitales. Y efectivamente, pues sí ocurrió. Uno despertó al otro día y abre sus redes sociodigitales Sí, y lo claro. primero que aparecía pues eran todas estas imágenes o todos estos videos. Entonces, hay toda una operación precisamente que no solamente fue una operación, digamos, militar, sino también una operación, yo lo he dicho así, comunicativa detrás de todo ello. Una campaña muy bien orquestada para imponer ciertas narrativas y, por supuesto, para la construcción y difusión de fake news. Sí, dicen los que saben que toda decisión política implica también una decisión comunicacional, ¿no? Totalmente. Algunas se arman, ¿no? O algunas son consecuencias de que se expresan de esta manera. Ya casi se nos termina el programa, Luis Ángel, ya ves que se va rapidísimo. Rápido. Pero coincides también con lo que dijimos al inicio de que esto fomenta o puede fomentar el discurso de odio, por ejemplo, ¿no? Es una de las aristas, ¿no? El otro es el derecho a la información, lo cual pues es algo muy grave para la sociedad en su conjunto, porque paradójicamente tenemos más acceso a fuentes de información, pero estamos más desinformados, ¿no? Que es también una de las premisas que se ha dicho teóricamente al respecto. ¿Qué nos corresponde hacer como audiencias? ¿Qué nos corresponde hacer como sociedad para pues hacer una lectura, ¿qué podríamos decir? Correcta, acertada ante pues todo esto que es abrumador. Sí, toda la avalancha informativa. Sí. Mira, en primer lugar, creo que sí se vulnera el derecho a la información totalmente porque estamos hablando de un proceso que a todas luces, no lo digo yo, lo dicen los especialistas en materia de derecho internacional, pues fue una flagrante violación a la soberanía pues, de Venezuela, ¿no? Entonces ahí se está violentando porque se justifica una acción que no tiene justificación, digamos, apegada, digamos, al derecho internacional. Entonces ahí ya se está vulnerando, se está manipulando y se está justificando una acción que no se debería de justificar. Y en materia precisamente también de derecho a la información, se está vulnerando porque se está posicionando narrativas que corresponden a la falsedad frente a narrativas que sí están apegadas precisamente pues, a la verdad, o sea, la información certera, verificada y analizada. Entonces, ante esos escenarios, pues estamos ante una suerte pues, de desventaja. ¿Qué le queda entonces a la audiencia o a los espectadores que nos están viendo? Pues básicamente yo siempre lo he dicho, hay que dudar de toda la información que está circulando actualmente en Internet. Primer punto. Segundo punto, guardar la calma y empezar a revisar, a cuestionar, a tratar de contrastar la información con otras fuentes, no solamente en Internet, sino inclusive con otras fuentes informativas. Sí, no que irse a la primera, ¿no? Exacto, Con lo no que vemos compartirlo no y lo hacer compartamos comentarios. y no estamos, claro. ¿Por qué? Porque si no estaríamos fomentando lo que ya decías ahorita correctamente, Gabriel, fomentando discursos que apelan a la apología del odio, ¿no? Incentivando pues cierta polarización, mayor polarización en la sociedad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y por supuesto, esto, pues en lugar de beneficiar el debate público, pues lo está perjudicando. Entonces, es guardar la calma, revisar, contrastar, y una vez que ya tengamos más elementos, ahora sí dar una opinión de los hechos, que esté apelando precisamente a argumentos que estén sustentados en fuentes debidamente confirmadas y corroboradas. Pues ahí están las recomendaciones que nos hace. Y pues este es un tema del cual seguiremos hablando porque evidentemente tiene un impacto en la geopolítica internacional y en muchos otros ámbitos, por supuesto, uno de ellos el energético, pero también el comunicacional. Luis Ángel, muchísimas gracias por No, al contrario, acompañarnos. Gabriel, para mí un gusto y un honor estar en tu espacio. Al contrario, muchas gracias y muchas gracias a usted y a este gran equipo que hace posible Media 20.1. Nos vemos la próxima semana.